Hello. Bueno, hoy día vamos a tratar de profundizar un poquitito la pincelada que fue el primer video que subí de cómo se instalaba una quilla, monoquilla o single fin, como dicen los gringos. Esta es una tabla más chica que lo normal. Normalmente los single fin son tablas más grandes, híbridos, longboards, pero también hay cada vez más ganas por tener esa misma sensación en tablas más chicas y están bastante de moda. Esta es una tabla con cola de diamante, entonces los rieles y la cola colaboran en conjunto con la sola quilla. En cierta medida, cuando uno carga los lados, ¿no es cierto?, son mucho más afilados los cantos, mucho más bajitos, y por lo tanto hacen como un efecto quilla también. Entonces participan tanto la quilla como los rieles en las curvas, y no como en las tablas más tradicionales donde se tiende a ocupar más las tres quillas, pero eso es para otro episodio quizás. ¿Ya? Vamos a hablar un poquitito de esto. Vamos a ponerlo acá. Y bueno, hice una pauta de pega. Los single fins, lo más se nota el espíritu retro en este tipo de tablas. De hecho, creo que la primera vez que le pusieron quilla a una tabla fue por ahí por 1930, o sea, hace 90 años atrás. Y le ponían como quillas de barcos chicos, porque eran tablas grandes de madera, y para doblar sacaban un pie y metían el pie en el agua, y ese era el efecto quilla. O hacían les hacían por abajo el efecto convexo, así como de barco, como para tener un poquito de control, porque iba al final en un pedazo de árbol, un tablón con mucha inercia, entonces igual tenía algún grado de estabilidad, ¿ya? Pero para las olas más complicadas se necesitaba ir evolucionando el medio de transporte, ¿ya? Después se hicieron muy famosos algunos shapers y surfistas. En Australia se llamaba George Greenough y Robert August. Todavía se tabla, puros longboard. Y después empezaron a haber mucho más auge de las single fins, con lo que es la espuma, la fibra de vidrio, donde se hacían más livianas las tablas y se podían hacer muchas más maniobras en las olas, ¿ya? Y con eso, claro, se necesitaba quilla para hacer esas curvas y no ir simplemente así tratando de sobrevivir en la ola, ¿ya? Bueno, los single fins vamos a ver algo no tan complejo, ¿para qué tanto? Pero normalmente el tipo de quilla que va acá al centro tiene como dos variedades. Ya tenemos una quilla que es mucho más vertical y otra quilla que es un poquito más alargada y puntúa hacia atrás, ¿ya? Los tamaños varían. Esta es una quilla Performer. Esta es chiquitita en comparación a cualquier quilla normal, pero esta es para una tabla que tenga aquí cajones para quillas más laterales, o side bites que se llaman, que pueden ser pequeñitas, medianas. Mientras más chica esta, normalmente ocupan quillas más normales acá, y mientras más grande esta, se ponen quillas mínimas, así casi como de Bonser algunas incluso. Ahí hay otro. Bueno, tenemos acá quillas con lo que se llaman, por lenguaje técnico gringo, que quillas que tienen mayor rake, que le llaman, o sweep, o curva hacia atrás. O sea, esta quilla, por ejemplo, tiene mucha, o sea, la distancia que hay de la base hasta donde termina es bastante larga y bien arqueada con una punta, ¿ya? Y hay otras quillas que son más verticales, ya igual tiene curva hacia atrás, pero si las ponemos juntas, claramente todo esto de diferencia y todo esto más vertical hace que funcione distinto.
¿Y cómo funciona en términos básicos? Hay quillas más de rake, como decía, más largas hacia atrás, tiende a tener una base más ancha y una punta un poquitito más de menor volumen. Y las quillas de pivote, pivot fin como le dirían los gringos, que es más vertical, esta tiene un poco de curva, hay unas que son mucho más como cuadradas, casi para arriba, y es una quilla como más pareja en volumen, ¿ya? Tanto la punta como la base tienden a tener mucho más volumen y esto es una puntita mucho más delicada, ¿ya? Y funcionan de manera distinta, ya una quilla con el estilo pivote puede dar giros más cerrados, ¿ya? Y se ocupa un poco más la función del riel, ¿ya? Mezclan ahí según cómo van estas partes combinadas con lo vertical, ¿ya? Y en diferencia tenemos las quillas que son con un poquito más de rake o como sweep o con esta base un poquito que se va estrechando y la punta más delgada y más flexible la punta obviamente. Esta va a dar va a hacer que tu tabla haga giros un poquito más de arcos largos y cuando almacena algo de energía y después como en la mitad de la curva genera una aceleración, entonces llega un punto ahí como que agarra y suelta, pum, y se habla muy como fetiche gringo venir a surfear olas izquierdas largas o olas largas, point break, puntas, ¿no es cierto? Con este tipo de quillas o incluso esta misma medida que se llama o categorización en las quillas normales de 3 y las 4 también, ¿no es cierto? También van a haber quillas que son mucho más así como más masocotudas en serio y otras que son mucho más alargadas para atrás. Se nota la diferencia en algunas, lo podemos ver más adelante, ¿ya? Entonces, curvas más largas, más amplias, con agarre, ¿no es cierto? Con un poco de flexibilidad que va forzándose la quilla cuando va llegando al arco y cuando terminas y empiezas a cambiar de dirección, ¡pum! Te ayuda y te pega un... Entonces, mucho esa hora con pared amplia, se habla de que uno va, vuelve, hace el 8, el roundhouse, o se va acomodando, va culebreando con la ola con espacio, con harta tela para pintar, como diría. Y en las tablas un poquitito más grandes se ocupan quillas como esta, así ya. Esto es de 9 creo, sí. 9 pulgadas, esta es de 7.8 y esta es de 7. Ya, las construcciones son distintas. Estas dos de acá, este es fibra de vidrio totalmente, creo que son 33 capas de tela para hacer una quilla de estas. De hecho aquí se alcanza a ver, incluso se ven las líneas, ¿ya? Son súper duras, ¿ya? Esta es más flexible por la construcción, a veces varían los materiales y esta tiene una composición un poquitito híbrida, ¿ya? La base aquí es un poquito más dura y toda la parte de acá que tiene menos, no tiene carbono, ¿no es cierto? Y tiene esta parte flexible, acelera. Entonces, no la he probado todavía, así que cuando la pruebe les doy más detalle, pero en teoría de esa manera funciona esta aquí, ¿ya? Y hay algunas otras que la tengo instalada así, es que es como un hatchet que se llama, que es una quilla bastante chica, de 6 y algo, y es como de este material de panal de abeja, del Hexcore, pero la punta es como cuadrada y es como más gruesa también. Ahora, en cierta medida, las quillas más pequeñas, ¿no es cierto?, tienen un poquitito más de maniobrabilidad, en algunos casos se ocupan o con quillas laterales o no. No así esta si yo le pongo además dos quillas laterales, va a depender de la tabla, quizás sí, pero ya con esta tremenda quilla no necesitas más anclaje, ¿ya? Tenemos entonces quillas un poquito más verticales, más uniformes, más como cuadradas para arriba, y otras un poquitito más curva y más larga y van a funcionar distinto. También tenemos
quillas lo que se llaman híbridas, que es un poquito de las dos cosas. Tiene un poquito menos hacia atrás. Esta es más bien una quilla híbrida, podríamos decir. Hay otras que son mucho más verticales. Y hay unas quillas de longboard que son una aleta gigante así. Asimismo, los cajones donde van metidas estas quillas normalmente son de 10,5 o 8 pulgadas y unos que son más chiquititos. Entonces también yo puedo poner la misma quilla más adelante y va a girar más. Y si la pongo más atrás, bien atrás, cuesta más girar y va a ser, se va más a comportar como una quilla de alto rake de cola si la voy a más atrás, y se va a comportar como una más vertical. Entonces, poniéndola más atrás, giro con mayor facilidad. Ahora, si la ola se pone muy vertical, te tiende a derrapar más, y ahí es donde normalmente uno no ocupa el tope de adelante ni de atrás normalmente. Es como va bien centrada y ya, la quiero un poquito más juguetona, la corro un poquito más para adelante, ¿ya? Y un poquito más atrás. Inmediatamente se nota, o sea, la corro para atrás y se pone más dura, funciona con la parte más dura de la cola o con la parte más redonda si la voy, entonces funciona totalmente distinto la tabla como yo la posiciono acá. Por eso mismo hay algunos, me hizo regalo Shaper Piolín, un gran abrazo, unos pernitos que son para firmar y tú no necesitas andar con el destornillador. O sea, de repente estoy en el agua, le pego un par de vueltitas así, la acomodo más atrás o más adelante y voy probando. O sea, y esa es la gracia de estas quillas, tienen su versatilidad. Y complementamos un poquitito lo del primer video. Pregunten, vean si tienen alguna idea para seguir conversando de esto que tanto nos gusta. Chau, chau.